Mis padres me echaron de casa al cumplir 18 años y terminé viviendo en la calle. Ahora ellos me piden ayuda. Esta es una historia de desahogo. Y solo necesito un lugar para desahogarme. No quiero revelar detalles que me hagan ser reconocido, especialmente por mis padres si es que están en Reddit. Así que por favor, nadie pida detalles que no haya proporcionado ya en esta publicación. Tengo 30 años, soy hombre, y mis padres realmente no querían hijos. Fui hijo único, y según lo que me han contado los familiares, fui un embarazo accidental, ya que mis padres afirmaban que querían estar sin hijos cuando se casaron. Mi infancia inicialmente fue buena, pero creo que después de que dejé de ser el niño lindo y adorable, mis padres se mostraron menos inclinados a pasar tiempo conmigo. Ambos trabajaban y tenían su propio negocio que empezaron juntos. Ese negocio era su vida, y siempre fui segundo plano para ellos. Otros miembros cercanos de la familia, como mis abuelos, vivían en otros estados, y apenas supe algo de ellos hasta que fui adulto. Así que no tuve más familia durante toda mi infancia. Prácticamente fui criado por la televisión y mis maestros de la escuela. Mis propios cumpleaños, cuando llegué a la adolescencia, a menudo los pasaba sin mis padres, ya que ellos solo me daban algo de dinero y me decían que saliera a comprar lo que quisiera. Era más o menos lo mismo con la Navidad, y a veces incluso con las compras para el regreso a clases. Ni siquiera tendríamos un árbol de Navidad después de que cumplí 10 años si no fuera porque logré convencer a mis padres de comprar uno falso que pudiera armar y luego desmontar cada año. Si tuviera que describir a mis padres, imaginen a esas personas que siempre usan ropa negra, beben mucho vino y miran a los demás desde arriba. Y lo último que vi de mis padres, seguían viéndose y actuando igual. Aunque mi padre siempre llevaba un postizo ahora. Cuando cumplí 16 años, les pedí a mis padres si podía trabajar medio tiempo para ellos en su negocio. Y simplemente me dijeron que no tenían vacantes ni nada por el estilo. Mejor hubiera sido que me dijeran directamente que no me querían allí. Después de que cumplí 18 años, mis padres me dijeron que, como ya era adulto, esperaban que me mudara tan pronto como pudiera. Estaba trabajando medio tiempo porque aún estaba en la escuela secundaria. Y no tenía ni cerca lo suficiente ahorrado para la universidad. No mucho después de que terminó la escuela secundaria, mis padres me dijeron que empacara y me mudara. Recibieron una notificación oficial de desalojo que me daba 30 días y todo. Ni siquiera me ayudaron a mudarme. Tuve que conseguir ayuda de un amigo de mi papá que tiene un camión. Terminé rentando un apartamento horrible y trabajando en ventas. No tenía experiencia real en la vida y no tenía tiempo para la universidad. Luego, después de unos meses, me despidieron porque mi jefe realmente tenía algo personal en contra mía y me hizo escribirme por las cosas más estúpidas. Ni siquiera recuerdo qué eran ya. Pero no fui el único a quien trataba de esa manera. Llamé a la sede sobre el asunto y algunos otros también lo hicieron. La sede investigó al gerente, y pronto lo despidieron por varias razones. No sé muchas de ellas porque se mantuvo bastante en secreto. Pero alguien me dijo que el robo de cigarrillos fue parte de ello. Y el gerente era un fumador empedernido. La sede se negó a volver a contratarme y solo dijeron que cambiarían el registro para decir que fui despedido en lugar determinado para que mi currículum siguiera limpio. Supongo que me consideraron un producto dañado o algo así. Terminé quedándome sin dinero bastante rápido porque era pésimo manejando mi propio dinero y no podía encontrar empleo estable. Así que perdí mi apartamento. Volví a casa de mis padres suplicando ayuda, pero se negaron a recibirme. Ni siquiera por un tiempo para poder recuperarme. Terminé sin hogar, viviendo en una tienda de campaña en el jardín de alguien, en invierno. Mis amigos ya se habían mudado a la universidad, algunos a otros estados. Y yo era un chico sin dinero tomando el trabajo que podía para sobrevivir. Mi salvación llegó cuando una de las vecinas de mis padres se enteró de que estaba viviendo en una tienda de campaña y me ofreció quedarme con ella un tiempo para que no me helara. Ella me ayudó a presionar a mis padres para que me dijeran cómo ponerme en contacto con otros miembros de mi familia con la que había perdido el contacto. Mis padres no querían decirme. Mi suposición es que temían ser juzgados por echarme de la forma en que lo hicieron. Pero al final me dieron la información y me dieron una lista con los datos de contacto. Y luego me dijeron que no los molestara nunca más. Llamé a mis abuelos por parte de padre, y se sorprendieron mucho y se alegraron de saber de mí porque no me habían visto desde que era un bebé. Y soy su único nieto. Mis abuelos, después de enterarse de mi situación, me enviaron un boleto de avión para que pudiera vivir con ellos tan pronto como pudieran. Básicamente, me adoptaron. Mis padres ni siquiera fueron a despedirme en el aeropuerto a pesar de haber sido invitados. No tuve contacto con ellos durante casi una década. Mis abuelos dijeron que despreciaban a mis padres por haberme tratado tan mal, y legalmente los desheredaron al eliminarlos de sus testamentos. Me dijeron que a mis padres no les gustó nada escuchar eso. Pero también dijeron que no importaba mucho porque estaban bastante bien económicamente y no necesitaban nada de mis abuelos. Qué equivocada resultó ser esa afirmación. Después de un año viviendo con mis abuelos, pude costearme ir a la universidad comunitaria.
Conseguí un título de asociado, conseguí un buen trabajo gracias a una recomendación de mi abuelo, y eventualmente mis abuelos me ofrecieron venderme su casa para que pudieran retirarse a Arizona. A mi abuela le gustaba vivir en un clima más cálido, ya que los inviernos fríos se le volvían cada vez más difíciles para su salud cada año. Me dio tristeza verlos ir. Pero compré la casa con gusto. Me la vendieron por 1/3 de su valor. Y la tendré pagada en unos años. Mi trabajo me obliga a irme de viaje periódicamente, así que puedo pasar semanas fuera de casa. No es que me moleste viajar. No tengo mascotas, ni novia, ni nada por el estilo. No tendría tiempo para eso ahora mismo. Pero en unos años, cuando tenga algunas cosas en orden, me haré tiempo. No quiero ser un soltero solitario para siempre. Entonces, un día, a finales de 2020, llegué a casa después de haber estado fuera más de 2 semanas, solo para encontrar una furgoneta blanca grande que no reconocía en mi entrada. Estaba a punto de llamar a la policía cuando noté que la furgoneta tenía el logo del negocio de mis padres en el costado. Y sentí un escalofrío. Sí, mis padres estaban allí. Se habían colado de alguna manera y estaban viviendo en mi casa. Y tuvieron el descaro de saludarme como si fuéramos amigos en cuanto entré. Les dije que se largaran, y se negaron porque era la casa de mis abuelos. Les dije que ya no era su casa. Me la habían vendido cuando se retiraron. Lo habrían sabido si hubieran estado involucrados de alguna manera en mi vida. Pero me dejaron tirado con nada de experiencia en la vida 10 años antes. Discutimos y se negaron a irse. Mi padre me dijo que era la casa de sus padres primero. Y que eso significaba que él y mi madre tenían derecho a vivir allí si querían. Me metí directamente en mi dormitorio, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Cuando llegaron los policías, no fueron de ayuda. Mis padres les dijeron que ya habían estado allí el tiempo suficiente como para tener residencia, lo cual era una completa mentira. Pero no tenía cámaras para probar que no habían estado allí un mes. Mis vecinos tampoco tenían cámaras. Así que fue mi palabra contra la de mis padres sobre cuánto tiempo realmente habían estado allí, y ellos estaban reclamando derechos de ocupante. Les dijeron a la policía que tenían un contrato de alquiler verbal conmigo, y que yo estaba tratando de desalojarlos ilegalmente sin razón. Mi madre incluso se puso a llorar cuando lo dijo. La policía me dijo que era una disputa familiar, y que debía presentar una demanda de desalojo en los tribunales para sacarlos. Y esto fue en 2020. Llegar al tribunal para cualquier cosa tomó más tiempo debido a la pandemia. Mientras tanto, mis padres estaban ocupando mi casa sin pagar alquiler y restregándomelo en la cara. Según la información que conseguí de ellos, su negocio se declaró en quiebra y vendieron casi todo lo que tenían para pagar sus deudas. Lo único que les quedaba era la furgoneta y algunas pertenencias personales. Así que esperaban vivir en mi casa sin pagar alquiler durante el futuro previsible. También estaban trabajando. Ambos consiguieron trabajos nuevos rápidamente. Mi padre como conductor de entregas, mi madre como vendedora. Estaban ganando dinero, y lo único que contribuían era con los servicios de electricidad y agua. Básicamente, me entregaban una factura de $100 cada mes y me decían que debía estar agradecido de que me estaban pagando algo. Cada vez que trataba de discutir un alquiler adecuado con ellos, simplemente decían que les debía vivir gratis porque tomé 18 años de sus vidas. Y no es como si me estuvieran exigiendo el dinero de ese tiempo. Luego amenazaron con dejar de ayudar con los servicios por completo. Estaba tan desesperado que terminé llamando a mis abuelos para explicarles la situación. Ellos estaban muy molestos y hablaron con mis padres. Pero mis padres seguían diciendo que tenían derecho a quedarse en mi casa. Y se negaron a ceder. Mi abuelo me dijo que sentía mucho que hubiera llegado a esto, y que si no me hubieran vendido la casa, mis padres no habrían invadido. Le dije que no se preocupara. Ya había presentado una demanda de desalojo legal, y lo obtendría pronto. Y mis padres ya sabían que estaban en tiempo prestado. Me aseguré de decir eso en voz alta para que lo escucharan mis padres también. Respondieron con el tratamiento del silencio. Mi padre estaba fuera la mayor parte del tiempo conduciendo un vehículo de entrega 6 días a la semana, un trabajo que realmente no le gustaba. Y mi madre básicamente trató de apoderarse de mi casa en su tiempo libre. Exigió que la dejara reorganizar mi sala de estar e incluso trató de obligarme a darle a ella y a mi padre el dormitorio principal, porque eran mis padres y se lo merecían, como dijo ella. Veto ambas cosas y le dije que no se merecían nada mejor y que dejara de intentar actuar como si les debiera algo. Yo no pedí nacer. Y es una obligación normal para los padres criar a sus propios hijos. Y todo lo que estaban haciendo era tratar de afirmar su dominio para evitar que los echara. Finalmente, después de 4 meses y ya a principios de 2021, logré llevar a mis padres a los tribunales por su ocupación ilegal. Solo tuvimos que ir al tribunal porque se opusieron al desalojo e intentaron manipularme para que lo revocara. Intentaron usar el hecho de que anteriormente era la casa de mis abuelos, y el hecho de que me daban $100 al mes, como algún tipo de ventaja para quedarse. Pero no había un contrato de alquiler real.
Y fueron lo suficientemente inteligentes como para no tratar de falsificar uno, ya que eso habría sido fraude. Así que el juez ordenó que debían irse en un máximo de 30 días porque no tenían ningún derecho sobre mi casa. Después del juicio, me confrontaron y dijeron que estaban decepcionados conmigo por echar a mi propia sangre. No pude evitar reírme y llamarlos hipócritas, porque eso fue exactamente lo que hicieron conmigo sin preocuparse por mi bienestar. No tenían amor por mí, así que yo no tengo amor por ellos. No les debía nada. Solo trataban de actuar como si todo lo que era mío les perteneciera, pero no tenían derecho a llamarse mis padres porque nunca actuaron como tal. Les llamé un par de narcisistas arrogantes y mentirosos en su cara y les dije que arreglaran sus asuntos. Porque ya saben que no dudaré en llamar a la policía si no dejan mi casa cuando se cumplan los 30 días. Mi padre se veía enfadado, pero mi madre lo detuvo de decir o hacer algo al agarrarle el hombro y sacudir la cabeza. Él me miró con desdén y se fue. Se fueron. Pero no sin mucha tensión. Ese último mes lo pasaron ya sea culpándome para intentar hacerme cambiar de opinión o ignorándome por completo. Puse un calendario en la sala de estar y marqué cada día antes de que tuvieran que irse con un marcador rojo. Y el día exacto en que tenían que irse estaba marcado con un gran círculo rojo. Todavía recuerdo que ese último día fue el 2 de marzo. Mis padres esperaron hasta el día exacto en que tenían que dejar mi casa para siempre antes de irse. Incluso cuando todas sus cosas ya estaban fuera de la casa y dormían en el suelo en la habitación de invitados. Durante unos días, como estaban tan convencidos de que podían hacerme dejarlos quedarse, no se molestaron en buscar un apartamento hasta después de que el desalojo judicial se hiciera efectivo. Y mi madre pasó semanas desesperada buscando un apartamento. Tuvieron que conseguir un pequeño y pésimo estudio en la ciudad vecina porque era lo único que pudieron encontrar, con tan poca antelación. Muy parecido a lo que tuve que hacer cuando tenía 18 años. Bastante irónico. Llevé a mi madre una vez para verlo, y el apartamento era terrible. Las paredes eran de un verde vómito de bebé, la alfombra parecía tener 20 años, la única ventana daba a una pared de ladrillos, no tenía lavavajillas, la estufa era la más pequeña que había visto y el inodoro parecía realmente necesitar ser reemplazado. Las paredes también hacían poco por detener el ruido de los vecinos. Ya había 2 personas peleando ruidosamente en el apartamento adyacente mientras estábamos allí. Mi madre se esforzó por darme miradas tristes mientras dejaba caer pistas de que debería sentirme culpable por reducirlos a vivir en un lugar así. Pero yo solo me hice el desentendido hasta que finalmente dejó de hacerlo. Firmaron el contrato de arrendamiento de inmediato y movieron las pocas cosas que tenían al apartamento durante el fin de semana. También terminaron exigiendo la cama queen size, la cómoda y el televisor de pantalla plana de mi habitación de invitados. Les dije que se llevaran esas malditas cosas porque ya no las quería en la casa después de que pasaron 5 meses durmiendo en esa habitación. Me miraron como si los estuviera tratando como si fueran una enfermedad y no exigieron nada más. El momento en que tuvieron que irse para siempre, comencé a cambiar las cerraduras de todas las puertas exteriores. Todas sus cosas estaban en el apartamento, y habían pasado su última noche en mi habitación de invitados. Me vieron empezar a arrancar la vieja cerradura de la puerta principal mientras ellos se subían a la furgoneta. No dijeron nada, yo no dije nada. Pero se sentaron y me observaron por un rato hasta que coloqué el nuevo picaporte. Luego finalmente se fueron. Suspiré profundamente de alivio en el momento en que esa furgoneta se alejó por el camino. Pensé que el karma finalmente había llegado por ellos, y que podían vivir bajo una piedra si a mí me importaba. Pero no, mis abuelos han escuchado de ellos recientemente. Los llamaron para presumir que tenían un nuevo negocio similar al de antes, en el mismo estado en el que vivo ahora. Y básicamente están en camino de regresar a donde solían estar en la vida antes de la pandemia. Lo cual era ganar buen dinero y menospreciar a los demás. Ya busqué su nuevo negocio en Google. Y parece que les va bien. Tienen muchas reseñas positivas y todo. La verdad, estoy bastante resentido. Me hicieron pasar por la experiencia de estar sin hogar, se instalaron en mi casa casi sin pagar, luego volvieron a ser las personas de negocios snobs que solían ser. Si el karma existe, está tardando demasiado. Edición, me gustaría agradecer a todos por los consejos constructivos. Y me estoy dando cuenta de que muchos de los puntos que se están mencionando sobre vender la casa tienen mérito. Le pregunté a mis abuelos si sería una buena idea mudarme más cerca de ellos. Me dijeron que si quiero vender la casa, que lo haga sin problema. Mis padres no tendrán ni idea de dónde estoy si me mudo. Así que ahora lo estoy considerando seriamente. Voy a ver si la empresa para la que trabajo puede transferirme al sur. Creo que no me importaría el clima más cálido de todos modos. He odiado el invierno desde que tuve que vivir en una tienda de campaña. No tengo muchos amigos donde estoy actualmente, ya que soy un poco solitario. Así que no sería tan difícil comenzar de nuevo en otro lugar más lejano. Estoy apegado a esta casa, pero no es como si hubiera crecido en ella. Así que consideraré mudarme. Sí, entiendo la necesidad de más cámaras y voy a investigar sobre eso. En cuanto a los que se preguntan cómo mis padres entraron y engañaron a la policía, pues es terriblemente simple.
Mis padres entraron por una ventana que olvidé cerrar. Simplemente quitaron la pantalla y la abrieron para entrar. Luego encontraron mis llaves de repuesto que tenía colgadas en un gancho cerca de la cocina y las copiaron. Cuando reclamaron los derechos de usurpador ante la policía, así como dijeron que teníamos un acuerdo verbal previo, mis padres presentaron llaves de la casa que funcionaban y mintieron descaradamente diciendo que yo les había dejado mudarse. Mis padres también ya habían hecho un cambio de dirección en el DMV en línea antes de que yo llegara a casa, y mostraron a la policía una impresión de ese trámite. Dijeron que sus nuevas identificaciones con mi dirección pronto estarían por correo. Los policías solo se veían molestos. Me dijeron que era un asunto doméstico y que presentara la solicitud de desalojo como una persona normal. Ojalá hubiera tomado sus números de placa para denunciarlos. Pequeña adición, sí, mis padres redirigieron su correo a mi casa. Lo cual es otra cosa que usaron para reclamar residencia. El problema es que si hubieran vivido en mi casa por más de 30 días con permiso, los derechos de usurpadores los habrían convertido en inquilinos. Ellos afirmaron que tenían mi permiso y usaron todos los trucos sucios a su disposición para convencer a la policía de que tenían derecho a estar allí. No había forma de confirmar ni negar cuánto tiempo llevaban mis padres viviendo en la casa. Y se convirtió en una situación de señalarse unos a otros y la policía no sabía a quién creer. Por eso tuve que ir a la corte para desalojarlos. De hecho, me negué a darles la contraseña del wifi mientras vivían conmigo, ya que no estaban contribuyendo a esa utilidad. Sin embargo, ellos simplemente usaron sus teléfonos móviles para crear un punto de acceso móvil y se conectaron a Internet de esa manera todo el tiempo que estuvieron ocupando mi casa. A aquellos que dicen que debería dejar malas reseñas o exponer el pasado de mis padres. Realmente no tiene sentido. Voy a tomar el camino correcto y simplemente olvidarme de ellos. Sin embargo, si cometieron fraude para comenzar ese nuevo negocio de ellos, me voy a sentar con palomitas de maíz cuando eso les vuelva en contra, porque inevitablemente llamarán a alguien para pedir ayuda. Edición 2, para aquellos que no creen en lo de los 30 días con los usurpadores. Aquí está la ley directa de los Estados Unidos sobre el asunto, en la mayoría de las áreas. Cualquiera que viva en tu propiedad por más de 30 días con permiso puede reclamar derechos, ya que, a ojos de la ley, se convierten en inquilinos. Cuando esto ocurre, normalmente necesitarás llevar a cabo un procedimiento de desalojo. Sin embargo, en el caso de que nunca se haya dado permiso y una propiedad desocupada sea ingresada y habitada por la fuerza, aún hay reglas que debes seguir. Mis padres falsificaron el permiso y mintieron sobre cuánto tiempo llevaban en mi casa. Por eso me tomó 5 meses deshacerme de ellos. Ahora lo saben. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Continuamos. Actualización. Bueno, decidí hacer algunas investigaciones y pasé un par de días preguntando a la familia sobre cómo mis padres pusieron en marcha su nuevo negocio. Es bastante inusual que hayan logrado recuperarse de la quiebra y comenzar un nuevo negocio en menos de 2 años. No, no es un MLM para los que pensaron eso. Ni siquiera mis padres recurrirían a esa basura. Nota, MLM es la abreviatura de marketing multinivel. Sin duda, piensan que los MLM están por debajo de ellos. El nuevo negocio de mis padres es relativamente más pequeño que el anterior. Diría que tiene la mitad de tamaño. Antes tenían al menos 2 empleados. Ahora solo están ellos 2. Alguien señaló que debería estar vigilando mi crédito por robo de identidad. Ya lo estaba haciendo y lo he estado haciendo desde que empecé a lidiar con mis padres usurpando mi casa. No les pongo nada fuera de su alcance. Y ellos lo sabían. Honestamente, no estoy seguro de que siquiera se hayan molestado en recordar mi información legal en la última década. De hecho, no estoy seguro de que se hayan molestado siquiera en recordar cómo se escribe mi nombre. Pero sí bloqueé mi crédito. Y no ha habido ninguna actividad inusual en él. Así que al menos mis padres no intentaron robar los fondos de la empresa de mí. Mis abuelos paternos, o los buenos abuelos, como se podría decir, son los que realmente se preocupan por mí. Y no tienen idea de dónde sacaron mis padres el dinero para abrir el negocio nuevamente. Mis padres los han llamado varias veces desde que desheredaron a mi padre. Y ellos se han negado a contestar sus llamadas desde que llamaron para presumir sobre su nuevo éxito hace un tiempo. Está claro que mis padres no recibieron ayuda por parte de la familia de mi padre. ¿Y qué hay de la familia de mi madre? Bueno, todavía tenía esa vieja lista de contactos que mis padres me dieron guardada. Y en esa lista estaba el número de teléfono fijo de mi abuela materna. Traté de llamar a mi abuela materna cuando estaba sin hogar. A ella no le importó en lo más mínimo. Nunca los conocí en persona, pero mis abuelos maternos son muy parecidos a mis padres. Supongo que mi padre realmente encontró a su alma gemela en mi madre. Como señaló un comentarista anterior, estaban hechos el uno para el otro. Logré ponerme en contacto nuevamente con mi abuela materna. Y no solo estaba divorciada desde hacía tiempo de su esposo, sino que mi abuelo materno ya no está vivo. Eso fue una noticia para mí. Pero él falleció hace 7 meses. Y dejó a mi madre una considerable herencia. Así que sí, ahí es donde consiguieron el dinero para abrir el negocio nuevamente.
Mi abuela materna también sonaba muy orgullosa de ellos. Tenía poco interés en hablar de cualquier otra cosa. Y es probable que por eso mis padres llamaron a mis abuelos para presumir de lo exitosos que son nuevamente. Querían echar sal en la herida, ya que mis buenos abuelos los cortaron. La verdad, no me importa, y a mis buenos abuelos tampoco. Todos en la familia de mi padre dicen que mis padres pueden irse a dar una vuelta. No quieren saber nada de ellos. No soy el único al que mis padres han desilusionado. El lado de mi madre está lleno de divorciados y borrachos solitarios que se odian entre sí y solo fingen actuar con civilidad. El lado de mi padre, en cambio, son lo que yo llamaría personas muy normales y agradables. Mi padre, sin embargo, quemó puentes una y otra vez. Cuando nací, mis abuelos querían estar en mi vida. Pero por alguna razón, mis padres me los mantuvieron alejados. No estoy del todo seguro de por qué hicieron esto. Pero creo que fue porque no querían ser juzgados por su propia crianza. Hubiera sido más feliz si me hubieran mandado a un internado, o a vivir con mis abuelos. Pero supongo que los narcisistas no son verdaderamente felices si no tienen a alguien más a quien menospreciar. Solo puedo imaginar las cosas que dijeron de mí a mis espaldas durante toda mi vida. De todos modos, parece que mis padres no hicieron nada ilegal para abrir un nuevo negocio. Nada que se pueda reportar a algo como el IRS, de todos modos. No hay ninguna ley contra usar fondos de una herencia como dinero para comenzar un negocio propio. Mi madre, al igual que yo, fue hija única. Así que recibió todo cuando su padre murió. Incluida su casa y tierras. Ahí es donde viven mis padres ahora. He visto una foto que mi abuela materna me envió. No es la casa más bonita, pero no está mal. Diría que no es comparable a la mía. Pero eso significa que mis padres tienen un lugar donde vivir sin pagar nada ahora, y probablemente no necesiten molestarme otra vez. Quiero vender mi casa y mudarme. Pero resulta que la empresa en la que trabajo no tiene sucursal en Arizona. Así que es cuestión de que renuncie y busque un nuevo empleo en Arizona después de vender mi casa. O simplemente me quede donde estoy y espere que mis padres me dejen en paz. Estoy investigando sobre buscar trabajo, porque realmente no quiero que mis padres me encuentren de nuevo. No me mudaré si no es viable. Pero preferiría poder hacerlo. Sería inútil molestarme en poner más cámaras en la casa si quiero venderla lo antes posible. Pero si termino atrapado aquí por no poder encontrar otro trabajo en Arizona en los próximos meses, entonces podría poner cámaras tanto dentro como fuera. He recibido muy buenos consejos sobre qué tipos de cámaras poner y dónde colocarlas. Dudo que la misma situación se repita, pero no quiero que mis padres intenten buscarme nuevamente por ninguna razón. Si necesitan ayuda cuando sean mayores, no me va a importar. Recibirán lo que dieron, nada. Están muertos para mí por el resto de mi vida. Y el resto de la familia de mi padre opina lo mismo. Si alguna vez llego a ser padre o padrastro, me aseguraré de nunca convertirme en como mis padres. Ningún niño merece eso. Actualización, sí, si no puedo mudarme, entonces solicitaré una orden de restricción y pondré muchas cámaras. Pero realmente espero poder mudarme. Aunque preferiría mudarme a Arizona, aún tomaría lo que pueda conseguir en otros estados. La empresa en la que trabajo sí tiene una sucursal en Texas, así que lo consideraré. Solo quiero vivir más cerca de mis abuelos. Pero Texas también podría funcionar. Me gustaría agradecer a todos por todos los consejos creativos. Significa mucho para mí. Hola, amigos de Reddit Escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.